Quiero saludarlos, bendecirlos con la palabra de Dios, que ella pueda entrar en sus corazones, en sus vidas, que ella pueda traer sanidad, salud. Viendo en la palabra de Dios, viendo la vida cotidiana que nosotros vivimos como cristianos, como evangélicos, y como pastor, a veces sentís dolor en el corazón por las personas, cómo se manejan en el evangelio. Y cuando suceden cosas, uno se va a la Biblia y la Biblia te consuela, te conforta, te alienta. Encontrando en la palabra de Dios la vida del apóstol Pablo y Sila, están en Tesalónica predicando, ahí los judíos alborotan al pueblo, los echan, los expulsan, y los hermanos, para proteger a Pablo y a Sila, de noche lo trasladan y lo llevan a Berea. Pero Pablo no puede quedar sin predicar, sin anunciar a Cristo. Esta es la vida del cristiano. Mis señores, yo les quiero hablar con todo amor, les quiero hablar a todos aquellos que compiten dentro de denominaciones por un escenario, por un púlpito. El evangelio adentro no se predica afuera, se predica con la manera de vivir, con el testimonio, se predica llevando literatura evangélica, evangelizando, se predica llevando la palabra de Dios a las cárceles, a las plazas, se predica llevando a los hospitales la palabra de Dios, llevando el evangelio. No vaya al hospital queriendo ofrecer sanidad a la gente, sino ofrézcale el milagro más grande que puede ocurrir al ser humano, es la salvación del alma. Después, la Biblia dice que orarán por los enfermos y sanarán. Y si Dios desea, Dios decide y determina, Dios lo levanta, lo sana. Y si no, por lo menos la persona no muere en pecado y no se va al infierno y se salva de la trágica terminación final. Que es lo más trágico que hay, morir sin Cristo. Morir con una enfermedad no es nada, pero morir sin Cristo es trágico, porque es separación eterna, te vas al infierno. Entonces prediquemos a Cristo, transforma vida, perdona pecados, restaura, restituye, y después el Señor, si quiere, lo va a hacer milagro, va a sanar. Eso no es lo importante, lo más importante es la sanidad del alma. Pero Pablo está predicando. ¿Por qué voy a esto? No vemos a Pablo en cruzada de milagros, no vemos a Pablo sanando, haciendo, vengan, porque no. Pablo hablaba de la cruz, el Cristo crucificado y este mismo resucitado. Esto era la predicación de Pablo. Y aquí él está predicando, está anunciando, y la gente en Berea, cuando él está ahí, él llega, ya se va a la sinagoga, el día de reposo, se va donde se reúnen los judíos a adorar a Dios, y él empieza a predicar y empieza a anunciar a este Cristo. Y cuando los judíos escuchan todo eso, ellos dicen que eran nobles. Oh, qué lindo tener ese título de nobleza. Título de nobleza es un título otorgado por la monarquía, por los reyes. Personas nobles tienen privilegios, tienen beneficios. Pertenecer a la nobleza, a la realeza, es algo hermoso. ¿Cómo podemos decir los evangélicos que pertenecemos a la nobleza, al reino inconmovible de Jesucristo, y cuando comemos cualquier paquete, cualquier discurso, cualquier prédica, cualquier charlatanería creemos, cualquier invento, cualquier cuento de viejas, no examinamos, no analizamos, se levanta cualquiera y dice cualquier cosa y la gente cree, y para ello es palabra santa, sagrada, y creen porque dijo fulano, mengano, ciclano, pero nunca se toman la molestia, no se toman la preocupación de ir a la escritura. Los bereanos eran nobles. ¿Por qué recibieron el título de noble? Lo dio el doctor Lucas, y el apóstol Pablo le dio el título de noble a ellos. Porque ellos escucharon a Pablo y se fueron a las escrituras para comparar, para comprobar si lo que Pablo predicaba tenía peso bíblico. Si Pablo predicase otra cosa que no fuese Biblia, los bereanos lo reprobarían, lo echarían. Pero ellos recibieron con gozo, con alegría,
y examinaban, escudriñaban. Escudriñar quiere decir buscar, preocuparse. Escudriñar quiere decir buscar algo con linterna. Buscar algo con mucho esfuerzo, con mucho esmero, no quedarse con brazos cruzados. Lo dijo el pastor fulano, lo dijo el pastor ciclano, lo dijo el anciano, el evangelista o el miembro o el diácono fulano, lo dijo y ya es suficiente. Creemos cualquier cosa. Por eso estamos llenos de divisiones, llenos de pleitos, contiendas, llenos de enemistades dentro del mundo evangélico y llenos de legalismo, dogmas y costumbres por la culpa de la ignorancia de la gente. Pero ignorancia con gusto, ignorancia por decisión propia, ignorancia por pereza. ¿Por qué? No son nobles. El noble es alguien que no se conforma con lo que escucha, sino que se esmera en comprobar. Tenemos que ir a las Escrituras para no creer a cualquier cosa, para no comer cualquier alimento. Puede haber veneno, como dijeron aquellos hombres que cuando Eliseo mandó alimentar, podían quedarse con el veneno y morir, pero alguien era noble, alguien dijo: varón de Dios, no puedo comer, nadie puede comer esto, no permitamos que coman esto porque hay veneno. Hay mucha gente comiendo veneno, mucha gente comiendo veneno bíblico, veneno espiritual, que no son Biblia, que son personas que no conocen la Biblia y toman texto, lo sacan del contexto para hablar cosas. Y están comiendo muerte, no están comiendo vida. La palabra de Dios es vida. Es muerte para aquel que rechaza a Cristo, pero es vida para aquellos que se alimentan de la palabra de Dios. El que se alimenta de la palabra, Jeremías dice, o el profeta Ezequiel, comía el rollo y produjo primero en mí amargura. ¿Por qué? Porque él produce amargura. ¿Por qué produce la palabra de Dios cuando viene amargura? ¿Por qué? Porque ella viene y choca contra mi ego, mi orgullo, choca contra mi pecado y ella me confronta. Entonces ella comienza, después ella empieza a endulzar, luego es dulce. Endulzó la existencia del profeta. Primero sanó su alma. Reciba la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios, pero vaya a las Escrituras a ver que el predicador predica, su pastor si está predicando la verdad, no para confrontarlo y andar discutiendo y armar líos, peleas, pleitos, sino para ver si es Biblia. Y si no es Biblia, usted se sienta y dice: pastor, usted está enseñando algo que no es Biblia. Y su pastor le dice: la doctrina, pero ¿es doctrina de qué? ¿Bíblica? La doctrina de Cristo, ¿qué es la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo no son dogmas ni costumbres, señores. La doctrina de Cristo es el amor. ¿Sabe cuál es la doctrina de Cristo? El primer mandamiento de Cristo: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con tu mente, con tu alma. El segundo: amarás a tu prójimo como el Señor nos amó a nosotros. Amarás a tu prójimo de la manera que puedas sacrificarte por tu prójimo, como lo hizo el Señor. Ámense unos a otros, así como yo los he amado. ¿Y cuál es el amor que nos mostró Jesucristo? El amor demostrativo, que no fue de labios, sino de hecho y de verdad. Un amor que se fue a la cruz del Calvario para redimirnos, para rescatarnos, para perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando alguien me habla de doctrina, que me muestre Biblia. Cuando alguien me habla de privaciones que las iglesias han privado o han puesto como normas dentro de su institución, que me muestre si está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no es bíblico. No hablo de antibíblico. Antibíblico es otro tema. Hay cosas que no son bíblicas, son dogmas y costumbres. Algunas pueden ser buenas costumbres, pero la Biblia, cuando yo soy noble y que cuando alguien o el profeta de turno o el apóstol de turno o el apóstol que está de moda enseña o dice, yo voy a la Biblia y pruebo por la Biblia si lo que él habla es Biblia, y si lo que él habla no es Biblia, no lo acepto. Por eso dice, cuando hablaba el apóstol a los hermanos en Tesalónica de la profecía, es decir, así, examinarlo todo y retener lo bueno. O sea que yo tengo que tener el poder de juzgar, pero para eso tengo que ser noble. Y cuando alguien en mi congregación me profetiza, no me puedo creerlo así a ciegas, sino que tengo que ir a la Biblia y probar los espíritus, probar lo que se predica, probar lo que se profetiza, probar lo que se enseña,
Probemos a los espíritus, porque hay espíritu de error, espíritu de confusión usando. Cuando no probamos los espíritus, vamos a ir a la guerra a morir, como el profeta que profetizaban los profetas, profetizaban éxito, prosperidad, y nadie lo probó. Pero cuando probaron lo reprobaron al profeta de verdad, porque hablaba contra lo que 400 hablaban. La multitud está hablando de éxito, de prosperidad, de que se puede vivir sin santidad, que se puede vivir alejado de Dios o hacer lo que uno quiera, que salvo siempre es salvo, o que es pecado esto o aquello, que tenemos que guardar restricciones de esto y de aquello, que maltratan al cuerpo. Señor, sacamos de todo eso, estudiemos la Biblia. Tengamos ese título de nobleza. Y aquí dice que dice de esta manera, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con prontitud, recibieron la palabra, abrieron el corazón a la palabra, y escudriñando, estudiando, analizando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¡Oh, qué belleza! Recibieron las Escrituras con gozo, con alegría, con solicitud. Pero ¿sabe qué? Al recibieron produjo gozo en ello. Entonces se fueron a juntar grupos. Vamos a analizar, vamos a estudiar por las Escrituras. Vamos a analizar lo que predica este predicador. Y luego recibieron, se bautizaron y se convirtieron griegos y de todo. Se añadió mucha gente al reino inconmovible. ¿Por qué? Porque los que estaban en ese lugar, los líderes, los devotos de la religión, eran personas nobles, tenían hambre de Dios, pero tenían un hambre con nobleza, no ciego, porque el hambriento, el que está muerto de hambre, desesperado, el amargo es dulce para él y come cualquier cosa. Por eso hay muchas sectas, denominaciones y mucha gente engañando y destruyendo. Pero cuando nosotros tenemos hambre, pero con nobleza, vamos a las Escrituras, nos alimentamos de ellas, lo que predican, lo que enseñan, pero vamos a las Escrituras, no con pereza, sino con solicitud, a analizar y a estudiar, no para hacer contienda, pleito, sino para recibir la palabra de Dios implantada en nuestros corazones y poder crecer por ella. Necesitamos crecer por la palabra de Dios, necesitamos dejar de malas costumbres, de dogmas, de legalismo, de errores doctrinales y volver a la Escritura, solo Escritura, Escritura y solo Escritura, no Escritura y lo que dice la denominación, Escritura y nada más que Escritura. Volvamos otra vez a la palabra, como los bereanos, volvamos a la palabra, como la iglesia primitiva, volvamos a la palabra, como volvieron los reformadores, Calvino, Lutero, Hus, y todos aquellos que pagaron precio por la palabra, que dijeron Biblia y solo Biblia, no Biblia y lo que dice la denominación, Biblia y lo que dice la Biblia es palabra sagrada, la recibimos, la tomamos, la guardamos y vivimos por ella. Señores, es tiempo de nobleza, es tiempo de volvernos al reino inconmovible de Jesucristo y vivir la palabra de Dios. Y usted desea predicar, salga a las calles, lleve tratadito, pague precio, pague un programa de radio, pero vaya a la radio a bendecir, a llevar palabra, a hablarle al pródigo, a hablarle al necesitado, no a ir a llorar y a contar luchas y pruebas. Es tiempo de levantar la cabeza y de vivir el Evangelio. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Arrebaten. Movámonos en fe, movámonos. Creamos a la palabra de Dios, creamos a la palabra, creamos a su profeta y creamos a la Escritura y por ella seremos prosperados. Oh, qué belleza, qué bendición. Los bendigo. Reciba con gozo la palabra de Dios y estudie la palabra de Dios. Deje la pereza, deje el comodismo. Vamos, es hora de sacudir el polvo y movernos, porque la palabra de Dios es un mar profundo que nunca llegamos a la profundidad. Es un tesoro inconmovible. ¡Ay, qué riqueza que hay ahí! La palabra de Dios es la riqueza más grande que nosotros tenemos a nuestro alcance. Disfrutemos de ella, seamos enriquecidos y seamos nobles. No seamos burros, nobles. Basta de burreza. Vamos a la nobleza. Los bendigo. Que la paz de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno. Que reciba salud, reciba paz, reciba gozo, reciba prosperidad en el nombre de Jesús.